Hay tragedias que no empiezan con un golpe, sino con una sonrisa educada y una frase dicha muy suavemente. Un hombre de 72 años. Un funeral donde el aroma de las flores aún no se ha ido. Y en apenas unos cuantos días le arrebatan todo. La casa que construyó con sus propias manos, la dignidad de un padre y el derecho a decidir sobre su propia vida. Dicen que ya está viejo. Aseguran que ya no está lúcido. Firman por él, vacían sus cosas y lo expulsan en medio de una noche de lluvia helada. Pero hay algo que ellos no saben. Antes de partir, su esposa dejó una carta. Y esa carta hará que en esta familia nadie pueda seguir fingiendo inocencia. La historia comienza en aquella mañana lluviosa. En el funeral de Elena, donde cada susurro sembró la semilla de una tormenta. Aquella mañana, Coyoacán estaba sumergido en la lluvia. No era una tormenta violenta, sino una lluvia fina y persistente, cayendo sin prisa, como si la ciudad entera intentara contener una tristeza demasiado grande. Yo estaba de pie frente al ataúd de Elena, con ambas manos apretando un pañuelo ya empapado, sin saber si por la lluvia o por las lágrimas. Las campanas de la iglesia sonaban lentas, profundas. Cada repique caía como un punto final. 43 años de vida juntos quedaban resumidos en un ataúd de madera clara, colocado en medio del templo frío y silencioso. Elena yacía allí en paz, a un nivel que incluso me daba miedo. Yo estaba acostumbrado a verla moverse por la cocina, al sonido de la cuchara golpeando la taza cada mañana, al aroma del café de olla y la canela flotando en la casa. Y ahora, el silencio era cruel. Escuchaba las palabras de condolencia a mi alrededor. Al principio eran frases conocidas, educadas, inofensivas, pero luego, entre la lluvia y las oraciones, empecé a distinguir con claridad los susurros que no estaban dirigidos a mí, aunque yo estuviera justo allí. ¿Y ahora cómo va a vivir solo? La casa es muy grande. Para un hombre mayor es incómodo. Seguramente el hijo tendrá que decidir pronto. No eran palabras dichas en voz alta, pero cortaban. Se deslizaban en mis oídos como agujas frías, clavándose justo en el hueco más vacío de mi pecho. Me llamo Antonio Hernández. Hoy, a los 72 años, despedía a la mujer que caminó a mi lado casi toda la vida. Elena Morales. La única persona que alguna vez me llamó hogar, incluso cuando no teníamos nada más que nuestras propias manos. Miré hacia el otro lado del ataúd. Rodrigo estaba allí, con un traje negro impecable y un rostro extrañamente sereno. No era el rostro de alguien que acababa de perder a su madre, sino el de alguien que ya estaba calculando algo más allá del dolor inmediato. Vanessa estaba a su lado, la cabeza ligeramente inclinada, los labios apretados como si guardara un plan. Su mirada pasó sobre mí, rápida, fría, calculadora. Después del último rito, algunos vecinos se acercaron a abrazarme, pero apenas se dieron la vuelta, escuché a Vanessa decirle a alguien sin bajar la voz: «La casa de ellos es tan grande. ¿Cómo va a vivir solo? Una caída y es peligrosísimo». Otra voz respondió, llena de acuerdo: «Sí, claro. Rodrigo va a tener que encargarse». Yo estaba justo allí, pero hablaban como si ya no existiera. Cuando la gente comenzó a dispersarse, miré la pequeña mesa de madera donde estaba colocada nuestra foto de boda. El marco estaba un poco torcido, reflejando la lluvia gris del exterior. Estiré la mano para enderezarlo, pero el marco se desvió apenas, sin quedarse recto como antes. Era una señal mínima, pero suficiente para que el corazón me doliera. Rodrigo se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Su voz era suave, pero fría. «Papá, más tarde necesito hablar contigo, sobre algunas cosas, para tu futuro». ¡Futuro! Esa palabra resonó en mi cabeza como una vieja puerta de madera abriéndose lentamente.
Y yo no sabía que desde ese instante ya estaba parado frente a la entrada de una tormenta que Elena, con la intuición de una esposa que pasó toda la vida cuidando a su marido, había intentado advertirme antes de partir. 2 días después del funeral de Elena, la casa, que había permanecido silenciosa durante los últimos meses de su enfermedad, de pronto se sentía demasiado grande, demasiado hueca, como si el vacío que dejó ella se expandiera a cada hora. Preparé una taza de café de olla por costumbre. El aroma a canela subió suave, como el aliento de Elena al amanecer. Pero antes de que pudiera poner la taza sobre la mesa, la puerta se abrió de golpe. Vanessa entró con una voz dulce como miel, pero sin una gota de calidez. ¿Papá? Creo que ya es hora de cambiar algunas cosas para que todo se vea más limpio. Sin esperar mi respuesta, jaló con fuerza las cortinas color beige que Elena había cosido con sus propias manos y las reemplazó por unas blancas, frías, como de consultorio. La luz de la casa cambió por completo. Un brillo duro, helado, sin el calor al que yo estaba acostumbrado. Me quedé inmóvil mirando el marco de la ventana. Elena eligió esas cortinas porque hacían la habitación más cálida, murmuré. Vanessa sonrió, no con comprensión, sino con ese tipo de sonrisa que se usa para terminar una conversación antes de que empiece. Lo sé, papá, pero los tiempos ya cambiaron. Rodrigo venía detrás, cargando una bolsa grande de plástico. Empezó a recoger los jarrones de cerámica que le gustaban a Elena, los manteles bordados que ella cuidó toda su vida. La casa está muy desordenada, y es peligroso para que camines así, dijo sin mirarme. Yo avancé para tomar la maceta de bugambilias que Elena ponía junto a la ventana, pero Rodrigo fue más rápido. La levantó y la metió en la bolsa. Mucha tierra, papá. Déjame limpiar. Eran objetos pequeños, ¿sí? Pero cada uno era un trozo de memoria que Elena había acomodado en cada rincón de nuestro hogar. Y cada vez que ellos tocaban algo, yo escuchaba dentro de mí un crack minúsculo, como la pintura vieja del gado rompiéndose sobre la madera. Al abrir el armario para tomar mi abrigo, descubrí el cajón de documentos revuelto. El título de propiedad, el seguro, los recibos que Elena guardaba con orden. Ahora estaban movidos, fuera de lugar. Llamé a Rodrigo. ¿Tú abriste este cajón, hijo? Sin mirarme, respondió seco. Solo organicé un poco. Papá, usted necesita descansar, no preocuparse por papeles. Luego cerró el cajón con un empujón leve, pero lo suficientemente firme para indicar que el tema había terminado. Esa noche, solo en mi habitación, abrí el diario que Elena me había regalado. Escribí unas líneas con la mano temblorosa. Cambiaron las cortinas, se llevaron tu maceta. Y amor mío, creo que están empezando a cambiar nuestra casa de una manera que no alcanzo a comprender. Afuera, la nueva cortina blanca se movía con el viento. La luz de la luna se filtraba, fría, haciendo que la habitación pareciera ajena. Me quedé mirando ese resplandor largo rato, sintiendo con total claridad que mi mundo estaba siendo modificado, silenciosa pero inevitablemente, como una cuchillada que no deja sangre. A la mañana siguiente, la luz de Coyoacán atravesó las nuevas cortinas blancas, un brillo frío como filo de acero. Yo acababa de preparar una taza de café de olla cuando Rodrigo entró con un semblante demasiado serio para una mañana que debería haber sido tranquila. «Papá», dijo, «necesito que firme unos documentos para facilitar la administración de la casa. Solo es un trámite». Levanté la vista. Sobre la mesa había un fajo de papeles ordenados dentro de una carpeta de plástico. No se parecían en nada a los documentos que Elena guardaba meticulosamente en nuestro armario. Abrí la primera hoja. Transferencia de manejo de recibos, autorización para cuentas de servicios y un formulario de autorización temporal que Rodrigo me mostró muy rápido, como temiendo que lo leyera con atención. «No se preocupe, papá».
Añadió con una voz suave pero carente de aquel respeto de otros tiempos. Ya está grande. Estas cosas son muy complicadas. Vanessa salió de la cocina con un bolígrafo en la mano, sonriendo. Rodrigo y yo solo queremos que usted descanse. Déjenos encargarnos. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. Elena manejó estos documentos por 40 años. Dije despacio. No los voy a entregar así como así. Vanessa siguió sonriendo, aunque en la comisura de sus labios apareció una tensión apenas visible. Elena era Elena. Pero ahora, las cosas son diferentes, papá. Esa frase fue como unas tijeras cortando de golpe el disfraz de preocupación que se habían puesto. Me levanté y fui al armario de documentos en la habitación. El cajón estaba revuelto. Todo lo que Elena había organizado por carpetas de colores estaba desordenado. Y algunos papeles faltaban. Tomé la libreta de ahorros. La última página estaba doblada, como si alguien la hubiera abierto, revisado y cerrado con prisa. Regresé a la sala. ¿Tú tomaste mis documentos? Rodrigo miró de reojo a Vanessa y respondió. Solo organicé un poco. Usted ya se olvida de dónde deja las cosas. Solo queremos ayudar. Solo queremos ayudar. Fue la primera frase en mi vida que me hizo sentir disminuido. No era un insulto directo, pero era la mirada, la actitud, la forma en que me trataban como si fuera un viejo torpe. La primera capa de humillación, sutil, refinada, escondida bajo el disfraz de la preocupación, comenzó exactamente en ese instante. Esa noche abrí el diario que Elena me había regalado. Las páginas amarillentas y con un suave aroma a canela del estuche donde ella lo guardaba. Parecían esperarme. Escribí. Hoy me dieron papeles extraños. Abrí el armario y ya no estaba el título de propiedad en su lugar. Elena, amor, creo que están empezando a controlar mi vida poco a poco. No estoy enojado, solo siento frío. Afuera, el ruido de los autos pasaba, y la luz de los faros se reflejaba sobre la foto de boda de Elena y yo. Ella me miraba desde el marco con esa ternura que siempre me sostuvo, como queriendo decir algo. Un escalofrío me recorrió la espalda. No por la edad, sino por una certeza inevitable. ¿Esto? Apenas estaba comenzando. Esa tarde, el cielo de Coyoacán se volvió sombrío, con nubes tan bajas que parecían querer rozar las tejas viejas de la casa. Regresé a la habitación, el espacio que Elena mantenía tan ordenado que cada rincón parecía conservar su aliento. Pero ahora, bajo la luz blanca y fría de las cortinas que Vanessa había colgado, todo se veía extraño, como si estuviera parado en la habitación de otra persona. Abrí el cajón donde Elena guardaba los álbumes familiares. Ese cajón solía oler a canela y tela limpia. Ahora tenía un dejo del perfume ajeno de Vanessa. Fui pasando cada álbum página por página. Cada fotografía era una pequeña cuchillada que giraba dentro de la memoria. En medio del álbum de bodas, noté un sobre color crema, viejo pero colocado con demasiado cuidado, como si la mano de Elena lo hubiera puesto allí apenas ayer. Mi nombre estaba escrito encima, con la caligrafía inclinada y suave de ella. Me quedé inmóvil. Amor mío, si dejaste algo para mí, debe ser muy importante. Abrí la carta. El papel estaba ligeramente amarillento, pero la letra de Elena seguía firme y bella, tan profunda como su carácter. Leí despacio, línea por línea, sintiendo cómo el corazón se me apretaba. Si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy a tu lado para recordarte aquello que hemos cuidado durante más de 40 años. Puede que algún día alguien te diga que estás viejo, que ya no eres lúcido. No lo creas. Mientras tu corazón recuerde el amor, tu mente seguirá intacta. Si alguien intenta intervenir en nuestra casa, busca a Ramírez. Él conoce bien mis deseos. Puse la carta sobre mi pecho. De pronto, la habitación pareció calentarse un poco, como si Elena estuviera detrás de mí, apoyando suavemente una mano en mi hombro.
La última línea me hizo un nudo en la garganta. Lo más peligroso no es que la gente nos haga daño, sino cuando guardamos silencio tanto tiempo que llegan a creer que ya no somos nosotros mismos. Ya no pude seguir leyendo. Me senté al borde de la cama, la carta temblando en mis manos. Desde que Elena murió, intenté evadir la verdad, que mi mundo estaba cambiando demasiado rápido. Aguanté porque pensé que eso es lo que hace un hombre mayor. Callar, soportar, mantener la paz. Pero Elena nunca vivió en silencio. Ella vivió con claridad, con responsabilidad y defendiendo siempre a quienes amaba. Desde la sala llegó la risa suave de Vanessa hablando por teléfono. Una risa que cubría incluso el sonido de la lluvia comenzando a caer sobre el techo. Apreté la carta con más fuerza. Ella había previsto esto. Sabía que llegaría el día en que tendría que elegir, callar y perderlo todo, o defender mi propia dignidad. Abrí el cajón. Tomé el diario y escribí. Elena me dejó el mapa de la tormenta, no para evitarla, sino para saber atravesarla. Mañana iré a ver a Ramírez. Y en ese instante supe que todo había empezado a cambiar. Elena, aún ausente, seguía guiando mi mano por la parte más oscura del camino. Esa noche, Coyoacán se llenó de viento. Las ramas de los árboles viejos se frotaban entre sí produciendo un sonido áspero, como un mal presagio. Rodrigo me dijo que esa noche habría una pequeña reunión familiar para hablar del futuro. Yo no quería ir, pero recordé las palabras de Elena en su carta. Me puse el abrigo que ella había remendado con tanto cuidado y salí de mi habitación. La sala, que antes era cálida, ahora se veía extraña. Las nuevas cortinas blancas, la luz LED fría, las macetas antiguas de Elena desaparecidas, sustituidas por floreros de vidrio sin alma. En el sofá estaban 3 personas que conocí en los años en que Elena aún estaba fuerte. Mi prima Marta, el tío Camilo, y nuestra vecina de toda la vida, Doña Lourdes. Me sonrieron por cortesía, pero en sus ojos había un asomo de lástima que no entendí de inmediato. Rodrigo se levantó y me dio una palmadita suave en el hombro, aunque con un gesto que insinuaba superioridad. «Papá, tenemos que aclarar algunas cosas para que usted pueda estar tranquilo». Vanessa me ofreció un vaso de agua. Su voz dulce con un toque fingido. «No se preocupe, papá. Nosotros nos encargamos de usted». Me senté observando cada rostro alrededor de la mesa. La luz blanca hacía que todos se vieran serios, fríos, como en una sala de juntas. Rodrigo carraspeó y abrió una carpeta frente a él. Todos sabemos que desde que mamá murió, papá ya no maneja bien las cosas. Lo he visto olvidar pagar recibos, dejar documentos por todos lados. Lo miré fijamente. A veces olvido, sí, pero nunca al punto de no poder llevar mi casa. Vanessa intervino de inmediato, poniendo una mano sobre mi hombro como si me consolara. «¿Papá? A veces las personas mayores pierden memoria. No pasa nada. Rodrigo y yo solo queremos ayudarlo». Mi prima Marta me miró con compasión. «Don Antonio, ¿es cierto que usted tiene dificultades para recordar cosas?» No pude responder porque Rodrigo sacó un papel de la carpeta. «Aquí tengo una evaluación provisional que conseguimos de un médico conocido. Dice que la memoria de papá muestra un deterioro notable. Necesita un tutor». Me quedé helado. Jamás había visto a ningún médico. Jamás me preguntaron nada. Jamás fui evaluado. Rodrigo continuó. «Por eso propongo que todos estemos de acuerdo en que yo administre la casa y las finanzas temporalmente, para evitar riesgos». Cada palabra me golpeaba como viento helado contra la piel. Vanessa se levantó, levantando el papel como prueba. «No queremos que papá se haga daño, ni que pierda la casa que mamá dejó». El nombre de Elena cayó sobre mí como una piedra. Nadie en esa habitación, excepto yo, la recordaba de verdad. Solo usaban su nombre como excusa para despojarme. Doña Lourdes, que vivió 30 años al lado nuestro, miró el papel y murmuró. «Hijo, yo veo a don Antonio muy lúcido.
En el funeral aún recordó todo el himno. Rodrigo la interrumpió, la voz cortante. Doña Lourdes, esto es un asunto familiar. No se meta. El silencio cayó. Una pequeña vela en la mesa tembló como un alma sacudida por el viento. Miré a todos, miré el papel falso. Miré los ojos llenos de lástima que me rodeaban. El pecho me pesaba como si cargara una piedra enorme. Nunca en mi vida me habían rebajado así, frente a todos. Ya no era la humillación sutil de días anteriores. Era un juicio familiar, donde yo era acusado sin derecho a defenderme. Me puse de pie y hablé muy despacio. Si Elena estuviera viva, preguntaría, ¿quién les dio derecho a juzgar a otros con mentiras? La sala quedó completamente en silencio. No dije más. Solo caminé hacia la puerta, mientras en mi mente resonaba la última frase de la carta de Elena. Lo más peligroso no es que la gente nos haga daño, sino cuando llegan a creer que ya no somos nosotros mismos. La segunda capa de humillación había caído con todo su peso, y entendí que, si seguía callando, lo perdería todo. Esa noche, después de la reunión familiar, el cielo de Coyoacán se desgarró de repente y soltó una lluvia torrencial, tan densa que parecía que alguien allá arriba estuviera sacudiendo el cielo entero. Las gotas golpeaban el techo de tejas antiguas como miles de manos pequeñas, marcando el ritmo de la historia de esta casa, la casa de Elena y mía. Pero dentro de mí, lo que se quebraba no era el techo, era la última chispa de confianza que aún guardaba para Rodrigo. Apenas entré a mi habitación cuando escuché la puerta de la sala abrirse con fuerza. Rodrigo estaba allí, sosteniendo 2 maletas viejas mías, las mismas que Elena y yo usamos en aquel viaje a Veracruz hace más de 10 años. «Papá», dijo, sin rastro de ternura en la voz, «ya es hora de que descanse en un lugar más adecuado. Esta casa ya no es segura para usted». Miré las maletas llenas a la prisa, mi ropa arrugada, un par de cuadernos, incluso algunos libros de Elena atrapados entre camisas, como si quisieran empacar todos mis recuerdos y arrojarlos fuera con un solo movimiento. «¿Qué estás haciendo, Rodrigo?» «Estoy haciendo lo mejor para usted», respondió, con un tono frío como metal. «Aquí solo se va a lastimar. Y además, esta casa necesita a alguien que la administre con responsabilidad». Vanessa estaba detrás de él, con los brazos cruzados y una sonrisa aduladora, aunque sus ojos mostraban pura impaciencia. «Ya le conseguimos un cuarto en un asilo en Cuernavaca. Es limpio, tiene enfermeras, gente que lo cuidará. Mejor que este lugar lleno de recuerdos tristes». Recuerdos tristes. Esa frase me golpeó como una bofetada. Respiré profundo. Elena y yo construimos este lugar con nuestras propias manos, ¿y ahora quieren echarme de él? Rodrigo evitó mi mirada. «Papá, no haga esto más difícil. Aquí tengo los documentos». Sacó una carpeta. Los mismos papeles que me negué a firmar esa mañana. Ahora con mi firma falsificada, torpe y temblorosa. En cuanto vi aquella firma deformada, un frío silencioso me recorrió la espalda. No había duda. La humillación había alcanzado un nuevo nivel. Ya no eran palabras ni manipulación. Habían borrado legalmente mi existencia dentro del hogar que yo mismo levanté. Tomé las maletas. No porque aceptara irme, sino porque entendí que si me oponía en ese momento, me relegarían aún más, tal vez tratándome como alguien incapaz de razonar. Miré la casa una última vez. La foto de boda de Elena ya no estaba en su sitio. La mesa donde ella preparaba café de olla ya no olía a canela. El bugambilia del patio había desaparecido. Ya no era una casa. Era la carcasa vacía de un recuerdo, ocupada por sombras que no me reconocían. Vanessa abrió la puerta. El viento y la lluvia me golpearon el rostro, tan frías que parecía que me estaban arrebatando hasta la edad. Rodrigo pronunció su última frase. «Váyase, papá».
No me obligue a hacer algo que no quiero. Lo miré. En esos ojos que un día temieron la oscuridad siendo niño, ahora solo vi a un hombre perdido entre la ambición y el egoísmo, y a un hijo que había dejado de encontrarse a sí mismo. Crucé la puerta. Las maletas pesaban más de lo normal, no por lo que llevaban dentro, sino porque mi dignidad iba siendo arrastrada junto con ellas. La puerta se cerró detrás de mí con un clic seco. Ese sonido fue como la última vez que mi corazón creyó que la familia era incapaz de traicionarse. Pedí un taxi. Me senté en el asiento trasero y vi las luces de la lluvia correr por la ventana como recuerdos arrastrados por el tiempo. Al dejar atrás la calle donde Elena y yo dimos nuestros primeros pasos como matrimonio, murmuré: amor. Nos han quitado la casa, pero aún no han quitado la verdad, te lo prometo. La recuperaré. La habitación barata donde me refugié, en las afueras de Coyoacán, olía a humedad y tenía paredes manchadas como memorias desgastadas. Dejé las 2 maletas en el suelo, escuchando mi propio aliento agitado resonar suavemente entre las 4 paredes vacías. El foco amarillo colgando del techo titilaba, encendiéndose y apagándose. Igual que mi ánimo después de haber sido expulsado de mi propia casa por mi propio hijo, la lluvia seguía cayendo afuera. Gotas pesadas golpeaban el vidrio delgado como si quisieran atravesarlo y sentarse a mi lado para compartir la soledad. Preparé un sobre de café instantáneo comprado en una tiendita cercana. No era el café de olla que Elena hacía. No tenía aroma a canela ni el calor de sus manos. Solo un amargor frío y triste. Me senté al borde de la cama. La estructura vieja crujió como si protestara. Sobre mí, el ventilador giraba lento, recordándome que el tiempo continuaba a pesar del dolor que desgarraba por dentro. Tomé el diario que Elena me había regalado en mi último cumpleaños. Las páginas aún conservaban un ligero aroma a canela, incluso después de tantos meses. Escribí con mano temblorosa: hoy perdí la casa. Pero lo que más me duele no es el techo, las paredes ni el patio de bugambilias. Es la mirada de nuestro hijo cuando dijo que me he convertido en una carga. Detuve la pluma, cerré los ojos. De pronto, los recuerdos regresaron con tanta fuerza que tuve que llevarme la mano al pecho para controlar el latido. Elena en la cocina. La luz de la mañana acariciando su cabello. Siempre cantaba suavemente mientras preparaba café. Las tardes de verano sacaba la silla de madera al patio. Se sentaba bajo la sombra de las bugambilias y remendaba mi ropa. Y en las noches de lluvia, apoyaba su cabeza en mi hombro y decía que ese sonido le recordaba su infancia en Puebla. Abrí los ojos. La habitación estaba desierta. No había bugambilias, ni luz cálida, ni canto suave. Solo humedad, ruido de la calle y la sensación de haber sido despojado de mi dignidad. Miré las maletas. Entre la ropa arrugada asomaba una fotografía. Elena sonriendo bajo la enredadera de flores. La levanté. Aún tenía gotas de lluvia en mis manos, humedeciendo el borde del papel. Ella parecía preguntarme: «Antonio, ¿por qué guardas silencio?». Susurré: «Elena, ya no voy a callar». En ese momento, la lluvia afuera golpeó más fuerte, como un aplauso del cielo. Me puse de pie y respiré hondo. No podía permitir que siguieran arrebatando lo que Elena me dejó. No la casa, sino la verdad y la dignidad. Tomé la carta de Elena que había encontrado el día anterior y releí la última frase. «Si alguien quiere cambiar nuestro destino con mentiras, tú debes ser quien diga la verdad». Doblé la carta y la guardé en el bolsillo interno de mi abrigo. Mañana iría a ver al abogado Ramírez, y al salir al pequeño pasillo, la lluvia me golpeó el rostro como una bendición de Elena. Fría sí, pero lo suficientemente fuerte para despertarme del todo. Aquella mañana, después de una noche de lluvia intensa, Coyoacán tenía una pureza extraña. El aire era fresco y las losas del camino aún guardaban rastros largos de agua, como el último suspiro de la tormenta.
Caminé despacio hasta la oficina del licenciado Ramírez, el lugar que Elena mencionó en la carta que dejó. El letrero de madera en la entrada estaba desgastado por los años, pero conservaba la misma solemnidad de su dueño. Toqué la puerta. Ramírez, con más canas que la última vez que lo vi, se levantó enseguida, los lentes resbalándole un poco por el puente de la nariz. «Don Antonio, ¿cuánto tiempo? Mi más sentido pésame por lo de Elena», dijo con una sinceridad que me aflojó el pecho. Respondí, aunque por dentro no lograba mantener la calma. «Vengo por lo que Elena dejó. Ella dijo que si algo pasaba con la casa, debía buscarlo». La expresión de Ramírez cambió. Me invitó a sentarme y sirvió una taza de café caliente. No era café de olla, pero el calor de la taza de barro alivió un poco el temblor de mis manos. Abrió la carta de Elena que le entregué y la leyó con el cuidado de quien comprende el peso de cada palabra. Al terminar, dejó la carta sobre la mesa. Me temo que Elena tenía razón al preocuparse. Se levantó y caminó hacia un viejo archivero de metal en la esquina. El sonido de la llave girando resonó claro, tanto que parecía ralentizar el tiempo. Del cajón más profundo sacó un sobre grande sellado con cera roja. «Aquí», dijo Ramírez, «está el testamento original de doña Elena. Ella me pidió guardarlo en secreto hasta que fuera necesario». Abrí el sobre. La primera página hizo que mis manos temblaran ligeramente. «Yo, Elena Morales, dejo el 70% de mis bienes a mi esposo, Antonio Hernández, quien ha mantenido este hogar con amor y dignidad. El 30% restante será para nuestro hijo, Rodrigo, bajo la condición de que cuide a su padre con respeto. Si la condición no se cumple, dicha parte regresará a Antonio». Me quedé inmóvil. No por lo que Elena me dejaba, sino porque ella había visto algo que yo me negaba a aceptar: el cambio en nuestro propio hijo. Ramírez observó mi rostro. Yo nunca he certificado ningún otro testamento. Si Rodrigo le entregó otro, es falso. Sus palabras se clavaron en mí como un cuchillo lento pero certero. Recordé el documento que Rodrigo me mostró. La firma torpe, sin alma. Ahora todo era tan claro como la luz que atraviesa la lluvia. «Ramírez», murmuré, «no quiero hacerle daño a Rodrigo. Solo quiero devolverle la verdad a Elena». Él puso una mano firme y cálida sobre mi hombro. «Y por eso Elena confiaba en usted. Ahora empezaremos el proceso para demostrar la verdad. Usted ya no camina solo». Doblé el testamento y lo guardé en el bolsillo interno de mi abrigo, donde late el corazón. Afuera, el cielo ya estaba completamente despejado. Supe entonces que acababa de cruzar un umbral. El umbral de la batalla silenciosa que Elena, sin decirlo, había preparado para mí. 3 días después de mi encuentro con Ramírez, regresé a su oficina para comenzar el proceso legal. Apenas abrí la puerta, vi a una joven de pie junto al escritorio, con el cabello recogido y una mirada firme pero cálida, como alguien que ha visto demasiadas cosas injustas sin perder la bondad. Ramírez me la presentó de inmediato. «Don Antonio, ella es Valeria Ortega. Es la investigadora civil en quien más confío. A partir de hoy, trabajará con nosotros». Valeria se acercó y extendió la mano. «Un gusto, señor Hernández. He leído la carta de Elena y revisado el testamento original. Ella era una mujer cuidadosa. Esto no es algo que haya empezado recientemente». Su voz, tan tranquila, me hizo sentir que ya no estaba solo, como si Elena misma la hubiera enviado en el momento justo. Valeria colocó sobre la mesa 2 documentos. El testamento auténtico, con la firma suave y fluida de Elena, y la versión que Rodrigo me había entregado, falsa, con trazos duros, secos, sin alma. «Mire aquí», señaló. El último trazo de la firma de Elena siempre se curva ligeramente. Es un hábito de años. En el falso, intentaron imitarla, pero no comprendieron sus costumbres al firmar. Miré fijamente. Me dolió,
pero al mismo tiempo sentí un extraño alivio. Incluso en su firma, Elena conservaba su delicadeza. Valeria continuó: necesitaremos una pericia forense de las firmas, entrevistar al personal del banco, revisar los mensajes de Rodrigo y, sobre todo, determinar cuándo se imprimió el documento falso. Todo esto será fundamental ante el juez. ¿Eso significa que ella será reivindicada?, pregunté. No solo ella, respondió Valeria. Usted también. Aquellas palabras me hicieron tragar en seco. Durante tanto tiempo, a los ojos de Rodrigo, yo había dejado de ser un hombre capaz. Era solo un viejo torpe, una carga. Pero aquí, sobre esta mesa, alguien afirmaba que mi dignidad también merecía ser restaurada. Valeria empezó a hacer preguntas. ¿Recuerda el día en que Rodrigo le pidió firmar documentos? No firmé nada. Mejor aún, demostraremos la falsificación. Ramírez intervino. Valeria es experta en casos de abuso hacia personas mayores, pero este es más complejo, porque el responsable es de la familia. Valeria asintió con serenidad. El dolor en estos casos siempre es más profundo. Pero no se preocupe, don Antonio. No estamos en contra de Rodrigo. Estamos en contra del acto incorrecto. La observé unos segundos. A su edad, la mayoría piensa solo en su propio futuro, no en proteger a un anciano desconocido. Pero en sus ojos había algo familiar, una honestidad persistente, la misma que veía en los ojos de Elena cuando yo me perdía. ¿Tiene los mensajes que Rodrigo le envió?, preguntó. Saqué el celular y le mostré los mensajes cortantes, fríos, casi órdenes. Valeria los leyó y frunció ligeramente los labios. Con esto ya tenemos un punto de partida. Reunió todos los documentos y los colocó en una carpeta nueva. En la portada escribió en letras firmes: Caso Elena Morales, protección de don Antonio. Al salir de la oficina, sentí que el cielo de Coyoacán estaba más luminoso que otros días. No por el sol, sino porque por primera vez desde que Elena murió, sabía que estaba siguiendo exactamente el camino que ella, en silencio, había dejado preparado para mí. 3 días después de que Valeria comenzara a reunir pruebas, yo seguía alojado en aquella pequeña habitación de alquiler, donde el ruido de los autos se mezclaba toda la noche con el viento que entraba por las rendijas de la ventana, haciéndome dormir a sobresaltos. Aún no amanecía del todo. El azul tenue del alba se confundía con el amarillo pálido de los postes de luz. En ese momento, mi teléfono vibró insistentemente. En la pantalla apareció un nombre que me producía al mismo tiempo miedo y ternura. Rodrigo. Dudé unos segundos antes de contestar. Papá, ¿me escucha? Su voz temblaba, entrecortada, muy distinta de la calma fría que había mostrado en las últimas semanas. ¿Por qué llamas a esta hora?, pregunté, intentando mantener la voz firme. ¿El banco? Acaban de avisarme que congelaron mi cuenta, dijo, respirando con dificultad. Mi abogado dice que hay una investigación en curso. Papá, ¿qué hizo? ¿Me está demandando? Cerré los ojos, dejando que el aire frío de la ventana me golpeara el rostro como un balde de agua que despierta. Solo estoy buscando la verdad, Rodrigo. ¿Qué verdad?, gritó él, la voz cargada de enojo. Soy tu hijo. Deberías confiar en mí, no en extraños. ¿Quieres arruinar mi vida? Apreté el teléfono, pero respondí con calma. Tú la arruinaste con tus propias manos, Rodrigo. No fui yo. Del otro lado escuché pasos rápidos, objetos cayendo al piso. Rodrigo estaba entrando en pánico. Yo solo quería administrar la casa porque usted ya no está bien. Solo quería ayudar. Vanessa dijo. Lo interrumpí. Hijo, ayudar no es falsificar la firma de tu madre. No es echar a tu padre de su casa en medio de la lluvia. No es hacer que todos me vean como un inútil. Silencio, largo, doloroso. Por primera vez,
Escuché a Rodrigo llorar con ese sollozo contenido de un niño que intenta esconder su culpa. ¿Papá? No pensé que todo llegaría tan lejos. Yo solo tengo miedo de perderlo todo, de decepcionar a Vanessa y humillar a Vanessa, de que usted me deje como mamá me dejó. Esa frase me tomó por sorpresa. Rodrigo no dijo, mamá murió. Dijo, mamá me dejó. Dentro de él, esa herida nunca había sido cerrada. No perdiste a tu madre, dije suave. Ella solo dejó este mundo, pero tú dejaste que ese miedo se convirtiera en ambición. Su respiración tembló aún más. Papá, por favor, detenga la investigación. No puedo con esto. Miré el techo manchado de la habitación. No soy yo quien decide, Rodrigo. Tú abriste esta puerta con tus mentiras. Del otro lado, él sollozó. Por favor, papá, lo perderé todo. Negué con la cabeza, aunque él no podía verme. No tuviste miedo de perder a tu padre cuando me echaste de casa. Ahora solo temes perder dinero. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente debería darte miedo? Colgué la llamada. En la penumbra de la habitación, el eco del llanto de mi hijo permaneció conmigo. No como el sonido de un traidor, sino como el lamento de un hombre perdido. Y comprendí. Esta lucha no era solo por recuperar mi hogar. Era por recuperar el alma de mi hijo. 2 días después de la llamada al amanecer, Valeria me informó que el juez había aprobado una orden temporal. Eso me permitía volver a la casa, al menos para revisar el estado de la propiedad y asegurarme de que no hubiera más intervenciones indebidas. Cuando escuché las palabras, usted tiene derecho a regresar, sentí un pinchazo en el pecho, como si alguien hubiera despertado una parte de mí que seguía dormida. No era alegría, tampoco miedo. Era una mezcla extraña entre pérdida y reencuentro. Llegué frente al portón justo cuando el sol comenzaba a caer, tiñendo la fachada de un tono naranja dorado. El portón de hierro, donde Elena solía colgar una pequeña canasta de flores, ahora estaba desnudo. Solo quedaba la marca oxidada del gancho. Empujé la puerta. Las bisagras chirriaron como el suspiro de un anciano solitario. Al entrar al patio, me quedé inmóvil. El jardín de bugambilias que Elena cuidó durante toda su vida había sido cortado al ras. La tierra mostraba surcos secos, como heridas que todavía no cerraban. Me agaché y recogí un pétalo marchito entre la hierba. Era tan liviano que parecía deshacerse en mi mano. La puerta de la casa estaba entreabierta. No la había dejado así, alguien lo hizo. Entré. El interior era irreconocible, tan ajeno que necesité unos segundos para recuperar el aliento. Las paredes, antes de un color crema acogedor, ahora eran gris frío. Las luces LED blancas lo iluminaban todo con un resplandor intenso y sin vida. El nuevo sofá de cuero negro en el centro de la sala parecía sacado de un catálogo que Elena jamás habría mirado. Miré hacia la esquina, el lugar donde ella colocaba nuestra foto de bodas. Solo quedaba el rectángulo tenue de polvo marcando la ausencia. El marco había desaparecido. Me acerqué y puse la mano sobre ese espacio vacío. Elena, han intentado borrarnos, susurré. En la cocina, el olor del perfume de Vanessa aún flotaba en el aire. El mantel bordado a mano que Elena tardó un mes en hacer había sido reemplazado por uno moderno, azul oscuro, sin alma. Abrí los gabinetes. Las tazas de Elena ya no estaban. La olla donde ella preparaba café de olla había desaparecido. Cada objeto faltante era un pinchazo distinto. No por su valor material, sino porque eran fragmentos de una vida compartida. Y Rodrigo y Vanessa estaban intentando borrar cada uno de esos rastros. En la mesa encontré una nota escrita con la letra de Vanessa. Hay que tirar más cosas viejas. La casa debe quedar limpia y nueva. Limpia y nueva. La frase fue un cuchillo helado. Para ellos, mis recuerdos eran basura. Me senté en la silla de madera que Elena llamaba la silla de la suerte.
También había sido tapizada con una tela gris, fría, desalmada. Cerré los ojos unos segundos, buscando escuchar la risa de Elena, el golpeteo de la ropa secándose en el patio, los sonidos de la vida antigua, pero en esa casa. El silencio era tan profundo que parecía que alguien había encerrado el pasado bajo llave. Al abrir los ojos, entendí algo con claridad dolorosa. No solo querían apropiarse de la casa, querían borrarme de ella, como si yo nunca hubiera existido. Me levanté, saqué del bolsillo la foto de bodas que llevaba conmigo desde el día que me expulsaron. La coloqué sobre la mesa, bajo la luz blanca que no perdonaba sombras. El rostro de Elena apareció en el marco, sereno y firme. «He vuelto», murmuré, no para aferrarme al pasado, sino para recuperar la verdad por ti. En ese instante ya no me sentí perdido. Sentí a Elena allí, presente, no en las cosas, sino en la fuerza que me había dejado para enfrentar esto. Aún estaba de pie mirando la foto de boda sobre la mesa, cuando escuché un golpecito suave en la puerta, un toque tímido, pequeño, como el de alguien que no sabe si será bien recibido. Me giré y, cuando la puerta se abrió apenas, vi a Camila, mi nieta, con el cabello un poco húmedo por el viento de la tarde. «Abuelo», dijo, con una voz tan leve como temblorosa. Me acerqué y abrí la puerta por completo. «¿Qué haces aquí a esta hora?» «Tu papá lo sabe». Camila negó con la cabeza y entró, como si pisara un mundo que alguna vez fue suyo, pero que hacía mucho no veía. Su mirada recorrió las paredes blancas, el sofá desconocido, el rincón donde antes colgaba la foto de boda. Sus ojos se entristecieron apenas. «La casa cambió mucho», murmuró. «Ya no se parece a la de la abuela». Sus palabras me apretaron el corazón. Camila dejó su mochilita en el suelo y sacó una bufanda color beige. «Aún conservo esto. La abuela me la tejió el año pasado. Todavía huele a canela». Toqué la bufanda. Y sí, era Elena. Suave, cálida, llena de cariño. Tuve que apartar la mirada para que Camila no viera cómo se me humedecían los ojos. Ella observó la sala un momento y luego preguntó: «Abuelo, papá dice que usted olvida muchas cosas, que ya no recuerda bien. ¿Eso no es cierto?». Me agaché para quedar a su altura. «Mírame bien, hija. ¿Crees que yo olvidaría así como así?». Camila me miró largo rato y después negó con fuerza. «No, yo no creo eso». Avanzó un paso y bajó la voz, casi como si temiera que las paredes escucharan. «Escuché a papá y a mamá pelear. Oí a papá decir que si usted volvía a la casa habría problemas. También escuché algo sobre papeles. No entiendo todo, pero sé que papá tiene miedo». Le puse la mano sobre el hombro. «No tienes por qué cargar con eso. A veces los adultos se pierden, pero tarde o temprano encuentran el camino». Camila no respondió. Caminó hacia la mesa del comedor, donde yo había dejado la foto de boda. «La extraño», susurró. «Papá y mamá ya no hablan de ella. Dicen que hay que olvidar para no doler. Pero yo no quiero olvidar». Acaricié su cabello suavemente. Las personas que amamos no desaparecen mientras las recordemos. Solo desaparecen cuando guardamos silencio. Camila levantó el rostro. Sus ojos brillaban, pero había en ellos una fuerza mayor que su edad. «Entonces no se quede callado, abuelo. Si usted no habla, ¿quién va a hacer lo correcto por la abuela?». Me quedé inmóvil ante su pregunta. En un instante breve, sentí como si Elena hablara a través de Camila, recordándome algo que estaba empezando a olvidar. La verdad no se defiende sola. Solo los valientes la hacen escuchar. Apreté suavemente la mano de mi nieta. «Gracias, Camila. Ya no guardaré silencio». La noche en que Camila me visitó, la acompañé hasta la puerta y luego volví a entrar en la casa. El patio delantero ya estaba oscuro. El viento nocturno se colaba por los huecos donde antes la bugambilia daba sombra. Regresé a la sala, dispuesto a ordenar algunas cosas,
cuando escuché el sonido de un papel deslizándose bajo la puerta. Me agaché. Un sobre blanco, sin remitente, pero con una frase escrita a toda prisa en la parte frontal. Para usted. Lo abrí. Dentro había una fotografía. Una tomada esa misma tarde. Camila y yo frente al portón. Ella abrazándome del brazo, sonriendo luminosa. Yo inclinado hacia ella, atento. Un momento hermoso, que, puesto dentro de un sobre anónimo, se volvió algo que me heló la sangre. Bajo la foto había una frase escrita con marcador negro. Deje de meterse donde no debe, o perderá más que una casa. Deje de meterse donde no debe, o perderá más que una casa. Me senté en la silla, el pecho se me apretó, no por temor por mí, sino por Camila. Recordar la pureza en sus ojos esa tarde hacía que esta amenaza se volviera infinitamente más cruel. Volví a leer la frase. El trazo temblaba, pero no como el de una persona mayor. Era el temblor de alguien desesperado, alguien que usa el miedo como escudo para no enfrentar su propia debilidad. Reconocí esa letra. Aunque Rodrigo intentara cambiar su estilo, yo conocía sus curvas al escribir. Un dolor sordo me atravesó el pecho. No era la primera vez que Rodrigo me decepcionaba, pero meter a su propia hija en una amenaza rebasaba un límite que ni los más desesperados suelen cruzar. Me levanté y tomé la foto entre los dedos. Hijo mío, murmuré, tu miedo ya no es perder a tu madre, ni perder la casa. Lo que temes es mirarte a ti mismo. Guardé el sobre en el bolsillo de mi chaqueta. La habitación se quedó en silencio, roto solo por el viento que entraba por la ventana. Un sonido que me hizo recordar una frase de Elena. Mientras más cerca esté la verdad, más fuerte soplará el viento. Saqué mi diario y escribí una sola línea. Hoy, Rodrigo no me amenazó. Me pidió ayuda desde su desesperación. Cerré el cuaderno y respiré hondo. Si quiere que guarde silencio, Elena. Entonces este es precisamente el momento en que debo alzar la voz. 2 días después de recibir la carta de amenaza, Valeria me llamó temprano por la mañana. Su voz era serena, pero cargada de urgencia. Don Antonio, la parte de Rodrigo ha solicitado que el tribunal evalúe su capacidad legal. Le pedirán que haga una prueba de lucidez, pero no se preocupe. Ya estamos preparados. Sabía que este momento llegaría, pero al oírlo hecho realidad, algo dentro de mí se encogió. No por miedo a fallar, sino por el dolor inmenso de que mi propio hijo me obligara a demostrar que aún no había perdido la razón. Era una herida difícil de describir. Valeria me llevó a la clínica psicológica donde trabajaba el doctor Ortega. La sala era luminosa, con paredes verde claro. Parecía un salón de clases más que un espacio para evaluaciones mentales. El doctor Ortega, un hombre de cabello plateado, voz grave y mirada sincera, me estrechó la mano con firmeza. Don Antonio, sé que esto no es fácil, pero piense que solo estamos conversando. No hay motivo para ponerse nervioso. Asentí y tomé asiento en la silla de madera frente a él. Valeria permaneció cerca, sin intervenir, pero sus ojos parecían decir, confío en usted. La prueba comenzó con preguntas simples. Fecha, nombre, lugar en el que estábamos. Respondí con claridad. Luego me mostró unas imágenes, un reloj, un gato, un árbol. Le pediré repetir estos 3 después de 5 minutos, explicó. Esos 5 minutos fueron más largos de lo esperado. No porque los hubiera olvidado, sino porque los recuerdos irrumpieron. Elena con sus gatos, el reloj que colgaba en la cocina, los árboles que ella plantó en el patio. Respiré hondo. Esperé el momento justo y repetí las 3 imágenes sin error. El doctor sonrió. Muy bien. Ahora cuénteme un recuerdo que nunca haya olvidado. Miré hacia la ventana, donde la luz del sol bañaba las ramas de los árboles. Recuerdo que Elena preparaba café de olla cada mañana.
el aroma a canela, el sonido de la cuchara chocando con la taza. Ese era el sonido de un hogar. Cuando ella murió, la casa quedó extrañamente silenciosa. Y cuando mi hijo cambió las cortinas que ella misma cosió, supe que uno puede reemplazar objetos, pero los recuerdos no los reemplaza nadie. Mi voz no temblaba, solo contenía la verdad. Al finalizar, el doctor Ortega recogió los documentos y me miró con respeto absoluto. Don Antonio, su memoria es clara, su razonamiento lógico y no presenta señales de deterioro. Reportaré que usted está plenamente lúcido y en total capacidad legal. Exhalé, despacio, pero profundamente. No era una victoria contra Rodrigo. Era recuperar una parte de la dignidad mía y de Elena. Al salir con Valeria, una brisa suave de la tarde en Coyoacán me acarició el rostro. Ella sonrió. ¿Lo ve? Podrán quitarle la casa, pero no su mente ni su verdad. Levanté la vista hacia el cielo que comenzaba a teñirse de dorado. Y ahora, dije, es momento de que la verdad hable. El día de la audiencia provisional, el cielo de Coyoacán estaba cubierto por una capa delgada de nubes grises, como si incluso el firmamento estuviera esperando ver hacia dónde se dirigiría el destino de mi familia. Entré al tribunal con Valeria y Ramírez a mi lado. La gran puerta de madera se abrió, revelando una sala amplia pero fría, un lugar donde la verdad y la mentira se enfrentarían sin posibilidad de esconderse. Rodrigo ya estaba allí. Vestía un traje negro impecable, las manos entrelazadas con fuerza, los ojos enrojecidos como alguien que no había dormido en varias noches. Vanessa no apareció, y eso no me sorprendió. Cuando las cosas comienzan a derrumbarse, ella siempre es la primera en retirarse. Nos sentamos en nuestro lugar. Cuando el juez entró, el golpe de su mazo resonó como un hachazo seco y definitivo. La audiencia comienza. El abogado de Rodrigo habló primero, con una voz firme y elevada. Su señoría, consideramos que el testamento presentado por la parte demandante no es válido. Tenemos otro documento en el que la señora Elena Morales deja todos sus bienes a su único hijo. Cerré los ojos un instante. Incluso allí, Rodrigo continuaba eligiendo el camino equivocado. Pero sabía que esta confrontación era necesaria antes de que la verdad pudiera revelarse. Ramírez se puso de pie. Su voz no era alta, pero sí profunda y firme, como el tronco de un árbol que ha resistido demasiadas tormentas. Su señoría, presento el testamento original, certificado y sellado por mí. En él, la señora Elena deja el 70% de sus bienes a su esposo, don Antonio, y solo el 30% a Rodrigo, bajo la condición de que cuide de su padre con respeto. Además, adjuntamos el peritaje caligráfico que confirma que el documento presentado por la parte demandada es falso. Valeria entregó la carpeta al juez. El sonido de las hojas al abrirse cortó el aire en una sala que había quedado completamente en silencio. El juez comparó ambos documentos, observando cada trazo. Luego preguntó: «Rodrigo Hernández, ¿puede explicar la diferencia entre la firma de su madre en estos dos documentos?» Rodrigo se levantó. Sus labios temblaron. Yo solo hice lo que mamá dijo al final. Recuerdo que ella quería dejarme todo. Su voz se quebró. No engañaba a nadie, ni siquiera a sí mismo. El juez habló lentamente, cada palabra pesada como piedra. No existe prueba alguna que respalde eso. Lo que tenemos aquí es falsificación. Ramírez me indicó que hablara. Me acerqué, apoyé la mano en el borde de la mesa. Su aspereza me recordó que aún estaba en pie, que aún tenía fuerza. No estoy aquí para quitarle nada a mi hijo, dije. Estoy aquí porque Elena, mi esposa, merece respeto. Ella no solo dejó bienes materiales, dejó la dignidad de esta familia. Y no permitiré que nadie, ni siquiera mi propio hijo, pise eso. La sala quedó muda. Rodrigo me miró con los ojos llenos de lágrimas.
En ese instante, no vi a un hombre que había falsificado documentos, sino al niño que un día temió quedarse sin su madre. El martillazo del juez retumbó en la sala. El testamento original queda reconocido. La investigación por falsificación continuará. Mientras regresaba a mi asiento, Valeria murmuró: «Ya ganó usted la mitad, don Antonio». Miré a Rodrigo, inclinado hacia adelante, llorando en silencio. La otra mitad sería traer de vuelta al hijo que había perdido el rumbo. 3 días después de la audiencia, cuando Coyoacán se teñía de un dorado suave al atardecer, encontré un sobre colocado frente a la puerta de mi habitación de alquiler. No había nadie en el pasillo, solo una brisa ligera que traía olor a tierra húmeda y la luz débil del crepúsculo. En el sobre se leía simplemente: «Para papá». Lo abrí. Dentro había una carta y una fotografía antigua. Rodrigo a los 8 años, sonriendo con las manos cubiertas de harina, por ayudar a Elena a hacer pan dulce. La foto temblaba entre mis dedos, como si los recuerdos intentaran volver, dolorosos pero vivos. Desplegué la carta. La letra de Rodrigo era la misma de siempre, pero temblorosa, como si cada trazo fuera una herida abierta en su corazón. «Papá, sé que tiene todas las razones del mundo para no querer escuchar mis explicaciones, pero si está leyendo estas líneas, por favor crea que las escribo con el corazón que perdí hace mucho tiempo». Me senté al borde de la cama. La luz tenue de la lamparita caía sobre el papel. Yo pensé que el éxito significaba controlarlo todo, tener una casa bonita, que todo me perteneciera. Vanessa me dijo que si no tomaba los bienes de la familia, nunca lograría nada grande. Yo le creí, y me convertí en el hijo que mamá nunca habría querido ver. Tuve que detenerme. Sobre el papel se veían manchas de agua. No sabía si eran de Rodrigo o mías. «Papá». Cuando mamá murió, no supe qué hacer con ese vacío. Me dio miedo. Miedo a sentir que ella me había dejado atrás. Y ese miedo me llevó a hacer las peores cosas. Nunca imaginé que sería capaz de sacar a mi propio padre de su casa. Pero lo hice. Los ruidos de la calle se fueron apagando. Solo quedábamos la carta y yo, enfrentando la verdad. No le pido perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepa que me arrepiento. Me arrepiento tanto que no puedo dormir. Escucho la voz de mamá en mis sueños. No dice nada. Solo me mira. Y esa mirada me hace querer huir de mí mismo. Hubo un espacio largo sin palabras, como si Rodrigo hubiese tardado mucho en continuar. Cuando lo vi en el tribunal, usted no habló de dinero. Habló de mamá, de dignidad, de la verdad. Y por primera vez en muchos años, entendí que había ido demasiado lejos. Respiré hondo. Un nudo cálido, doloroso, me llenó el pecho. Rodrigo no era un villano, era un hombre perdido. Voy a cooperar. Asumiré la responsabilidad. No quiero que Camila crezca pensando que traicionar a la familia es algo que no tiene consecuencias. Si algún día usted abre la puerta y me permite estar frente a usted como una persona de verdad, no como un heredero fracasado, yo ya estaré agradecido con la vida. Al final de la carta, solo 2 palabras: lo siento. La doblé. La apoyé sobre mi pecho y cerré los ojos, no porque el perdón llegara en ese instante, sino porque comprendí, como Elena siempre creyó, que a veces lo más valioso que un padre puede recibir no es una herencia, sino el momento en que su hijo decide regresar a sí mismo. Una semana después de la carta de arrepentimiento de Rodrigo, el tribunal emitió el fallo final sobre la propiedad y me devolvió por completo la casa. El día que recibí las llaves, me quedé frente al viejo portón de hierro, olvidado durante meses, escuchando el viento pasar por las ranuras como si fuera el saludo suave de Elena. Pero esta vez no volvía para aferrarme al dolor. Volvía para abrir algo nuevo, algo que Elena había deseado, pero que nunca tuvo tiempo de realizar. La idea nació de las últimas líneas de su diario.
Antonio, si algún día ya no estoy contigo, deja que esta casa siga siendo cálida. No permitas que se convierta en oscuridad. Leí esas palabras durante varias noches, hasta que entendí que este hogar ya no debía ser solo para mí. Llamé a Ramírez y a Valeria. Nos sentamos alrededor de la mesa de madera, que siempre fue el corazón de la cocina, donde Elena preparó café de olla durante 40 años. Quiero convertir esta casa en un lugar para los ancianos que han sido abandonados, dije. Un sitio donde puedan sentirse vistos, escuchados y respetados. Valeria sonrió, una sonrisa poco común en ella. Don Antonio, Elena estaría muy orgullosa. Comenzamos a restaurar la casa, no bajo el estilo frío y blanco que Vanessa había impuesto, sino como a Elena le gustaba: paredes color crema suave, cortinas bordadas a mano, un rincón de lectura bajo la ventana, y sobre todo, el jardín de bugambilias que planté nuevamente, con mis propias manos, sobre los mismos troncos que Vanessa había cortado. Colocar cada tallo en la tierra fue como devolverle el aliento a la casa. Rodrigo apareció la tarde del segundo día de reparaciones. Se quedó parado frente al portón, con las manos en los bolsillos y una expresión tímida en el rostro. ¿Con qué puedo ayudar?, preguntó con una voz más baja de lo habitual. Le entregué un par de guantes de jardinería. Puedes empezar por volver a plantar lo que destruiste. Rodrigo bajó la cabeza, se arrodilló en la tierra y comenzó a trabajar. Con cuidado, sin quejas, silencioso. El silencio de alguien que está aprendiendo, poco a poco, a ser una buena persona. Y yo lo observé sin reproches, porque a veces el verdadero arrepentimiento no necesita palabras, sino actos. Unas semanas después, Casa Elena abrió oficialmente sus puertas. Los ancianos olvidados por sus familias comenzaron a llegar, trayendo historias tristes que llevaban años guardadas. Se sentaban bajo la enredadera, bebían café de olla y contaban su vida mientras yo escuchaba, algo que nadie había hecho por ellos en mucho tiempo. Rodrigo también venía todas las tardes después del trabajo. Reparaba la cerca, barría el patio, plantaba nuevas flores. Cada día, sus ojos brillaban un poco más y su espalda se veía menos cargada. Entendí entonces que no solo los ancianos estaban sanando. Mi hijo también estaba encontrando el camino de regreso a sí mismo. Cuando el atardecer cayó sobre Casa Elena en el primer día de apertura, miré alrededor y susurré: Elena, cumplí mi promesa. Nuestra casa vuelve a estar cálida. Aquella mañana, la luz temprana del día cayó sobre Casa Elena suave como el velo que Elena llevó en nuestra boda. El aroma del café de olla se expandía desde la cocina, mezclándose con el olor familiar de la tierra húmeda del jardín recién renacido. Coloqué 3 tazas de café sobre la mesa de madera en el patio. Una para mí, una para Rodrigo, y una más en el lugar vacío donde Elena se sentó durante tantas décadas. La bugambilia había florecido por primera vez desde que fue cortada. Sus pétalos rojo-púrpura caían suavemente sobre la mesa, como una felicitación silenciosa de parte de ella. Pasé la mano por la superficie de madera y escuché el murmullo del viento entre las flores, un sonido idéntico a las palabras que Elena solía decirme. Una casa no es para refugiarse de la lluvia, una casa es donde descansa el corazón. Rodrigo apareció, con jeans oscuros, una camisa sencilla y las manos aún manchadas de tierra por haber plantado más flores en el rincón del patio. Ya no caminaba como el hombre orgulloso que nunca miraba atrás. Era alguien que aprendía, paso a paso, a ser un verdadero hijo. Se sentó, mirando largo rato la taza destinada a su madre. Desearía que mamá pudiera ver esto, dijo con la voz quebrada. Le puse una mano en el hombro. ¿Crees que no lo ve? Tu madre está en cada pétalo de esas flores. Guardamos unos segundos de silencio. Entonces Camila salió corriendo al patio, llevando una canastita de pan dulce. La colocó sobre la mesa,
y se acomodó junto a mí como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Abuelo, la bugambilia ya floreció. Con razón dije que a la abuela le gustaría mucho. Sonreí, acariciándole el cabello. Gracias a ti, mi niña. Este lugar brilla más. Los ancianos que vivían ahora en casa Elena fueron saliendo poco a poco al patio, sentándose alrededor de la mesa grande bajo el corredor. Risas suaves, conversaciones tranquilas, el tintinear de las tazas. Todo se mezclaba en una música sencilla pero profunda. La música de la vida regresando. Rodrigo miró la escena y luego se volvió hacia mí. «Papá, no sé si pueda reparar todo lo que hice, pero si usted me da tiempo, quiero convertirme en alguien de quien mamá estaría orgullosa». Lo miré directo a los ojos. Esos ojos que antes estaban llenos de ambición y ahora de esperanza. «Hijo, lo que hará orgullosa a tu madre no es una casa ni una herencia. Es exactamente lo que estás haciendo hoy. Atreverte a cambiar». Rodrigo bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre su mano. No una lágrima de culpa, sino de liberación. Levanté mi taza de café y la dirigí hacia el asiento vacío. «Elena», murmuré en mi corazón. «Hemos dado una vuelta muy larga, pero al final, la familia encontró el camino de regreso». Una brisa suave sopló entonces, haciendo caer un pétalo de bugambilia justo sobre su silla. Sonreí, sabía bien que esa era su respuesta. Y en aquella mañana de paz, bajo un hogar que alguna vez fue destrozado y luego reconstruido con amor, comprendí algo. La historia no termina con la pérdida, termina con el regreso.